¿Puede un electrón no desviarse cuando se mueve en el interior de un campo electromagnético? Actividad B2 Selectividad Andalucía. Convocatoria extraordinaria julio de 2024. Campo magnético interacción electromagnética. Física segundo de bachillerato. Estrategia de resolución. En primer lugar, leemos el problema y anotamos los datos correspondientes. Apartado A. Un electrón que se mueve en línea recta penetra en una región del espacio en la que existe un campo eléctrico y un campo magnético perpendiculares entre sí. Explique la relación que debe existir entre los campos y la velocidad para que la partícula continúe en trayectoria rectilínea. En segundo lugar, realizamos un esquema o dibujo que nos ayude a comprender mejor la situación que plantea el problema. Siguiendo con la estrategia de resolución, en tercer lugar, nos planteamos las leyes y los principios que debemos aplicar para resolver la actividad. En este caso, afrontaremos la situación de la forma más simple que se nos ocurre, y es suponiendo que el movimiento del electrón, además de continuar siendo rectilíneo, es uniforme, es decir, de velocidad constante. También consideraremos que los campos eléctrico y magnético son uniformes y perpendiculares entre sí, esto último lo indica el enunciado. Esto nos lleva a aplicar el principio fundamental de la dinámica en su forma particular como principio de inercia, que nos dice que la resultante de las fuerzas que actúan sobre el electrón es nula. Por tanto, la suma de las dos fuerzas que se ejercen sobre él, eléctrica y magnética, es cero, y dichas fuerzas deben ser iguales en módulo y dirección, pero de sentidos contrarios. Es necesario también conocer cómo son esas fuerzas debidas a la acción de un campo eléctrico, producto de la carga por el vector intensidad de campo eléctrico, y a la acción de un campo magnético, producto de la carga por el producto vectorial de la velocidad de dicha carga por el vector inducción magnética, ley o fuerza de Lorentz. De este modo, llegamos a la conclusión que nos lleva a la relación que solicita el apartado A. Para que el electrón continúe con su trayectoria rectilínea y con velocidad constante, el vector intensidad de campo eléctrico debe ser igual cambiado de sentido al vector producto vectorial de la velocidad de dicho electrón por el vector inducción magnética. Esto quiere decir que el campo eléctrico debe ser perpendicular al plano en el que se sitúa la velocidad y el campo magnético. También podemos escribir la relación entre los módulos de los citados vectores, considerando primero un ángulo cualquiera, distinto de cero, entre la velocidad y la inducción magnética, y en el caso particular de que esos vectores sean perpendiculares entre sí. Apartado B. Estrategia de resolución. Primero, leemos el problema y anotamos los datos correspondientes. Por dos conductores rectilíneos muy largos, paralelos y separados por una distancia de 2 metros, circulan corrientes eléctricas de 1 y 3 amperios. Determine, apoyándose en un esquema, a qué distancia del primer hilo se anula el campo magnético en los siguientes casos. Subapartado I. Las dos corrientes van en el mismo sentido. Subapartado I. Las corrientes van en sentidos opuestos. Segundo, realizamos un esquema o dibujo que nos ayude a visualizar la situación. Comenzamos con el subapartado I. Tercero, planteamos las leyes y principios que vamos a utilizar para resolver el problema. En este caso, necesitamos saber cómo es el campo magnético generado por una corriente rectilínea e indefinida o infinita, así como debemos aplicar el principio de superposición para determinar el campo magnético total debido a dos de esas corrientes. Discutimos en qué regiones del plano que forman las dos corrientes paralelas y la distancia que las separa se puede anular el campo magnético neto, no se puede anular en otras zonas. En la región entre los dos hilos. En la región a la izquierda del primer hilo, más cerca de él. En la zona a la derecha del segundo hilo, más próximo a dicha corriente. Comprobamos que solamente se puede producir esa anulación en la región que se extiende entre los dos conductores, y que los puntos en los que se produce deben estar más cerca de la corriente 1, la de 1 amperio. En estas condiciones surgen dos ecuaciones que vamos a utilizar para obtener la distancia solicitada. La primera ecuación proviene de la aplicación del principio de superposición que nos lleva a que son iguales los módulos de los vectores inducción magnética debidos a cada corriente, B1 y B2. La segunda ecuación está relacionada con la posición de los puntos en los que es nulo el campo magnético y que conlleva a que la distancia de esos puntos a la corriente 1 de 1 amperio, R1, más la distancia de los citados puntos a la corriente 2 de 3 amperios, R2, debe ser igual a la distancia que separa las dos corrientes, es decir, debe ser de 2 metros. Despejando R2 de la segunda ecuación y sustituyendo en la primera hallamos la distancia R1 pedida que es igual a 0,5 metros. Subapartado I.
Para resolver este subapartado vamos a seguir la misma estrategia de resolución que en el subapartado anterior. Tras su lectura, ahora las corrientes son de sentidos contrarios, realizamos un esquema o dibujo en el que discutimos en qué regiones se puede anular el campo magnético neto. En este caso los puntos que buscamos se sitúan en la zona que se encuentra a la izquierda del hilo 1, de 1 amperio, que como es lógico deben estar más cerca de esa corriente de menor intensidad. La primera ecuación que obtenemos como consecuencia de la aplicación del principio de superposición es la misma que la anterior. Sin embargo, a diferencia del subapartado I, la segunda ecuación nos indica ahora que R2, distancia a la corriente de 3 amperios, es igual a la distancia a R1, distancia a la corriente de 1 amperio, más la distancia que separa los dos hilos, 2 metros. Al resolver este sistema encontramos la distancia solicitada. La distancia de la corriente de 1 amperio a los puntos en los que el campo magnético total es nulo resulta ser de 1 metro. En definitiva, cuando las corrientes circulan en el mismo sentido, la distancia del hilo de 1 amperio a los puntos en los que el campo neto es nulo es de 0,5 metros. Punto P, por ejemplo, 1,5 metros del hilo de 3 amperios, mientras que cuando las corrientes circulan en sentidos contrarios dicha distancia es de 1 metro. Punto Q, por ejemplo, 3 metros al hilo de 3 amperios. Esquemas de GeoGebra clásico. Apartado A. En este esquema de GeoGebra clásico podemos ver los vectores que intervienen en esta situación: el vector velocidad, el vector inducción magnética, el vector intensidad de campo eléctrico y los vectores fuerza magnética y fuerza eléctrica. Apartado B. Subapartado I. En estos esquemas podemos ver las corrientes rectilíneas indefinidas y los campos magnéticos generados por las mismas, así como los campos magnéticos totales o netos. Apartado B. Subapartado I.